A finales de los convulsos años 60, concretamente el 9 de agosto de 1969, se perpetró un crimen que conmocionó a la sociedad estadounidense. El asesinato de la actriz Sharon Tate, mujer del director Roman Polanski y embarazada de 8 meses, y 3 de sus amigos en su residencia de Beverly Hills. Aunque en un primer momento hubo muchas dudas con respecto a la autoría, finalmente acabó por descubrirse la responsabilidad de la familia Manson, un grupo o secta liderado por Charles Manson. Aunque hay numerosas fuentes para acercarnos a esta figura y su contexto, en esta ocasión lo haremos en base a su música, a las canciones que durante varios años Manson fue componiendo y que reflejan su visión del mundo en el que vivía. There's a time for living. Durante la década de los 60 se gestaron transformaciones importantes que, sobre todo a nivel de mentalidades, se fueron viviendo en los Estados Unidos. El crecimiento económico de posguerra llevó aparejado el desarrollo de todos los sectores productivos y facilitó el triunfo del American Way of Life, en el que se buscaba encontrar un empleo, formar una familia y consumir un volumen cada vez mayor de productos y servicios. Sin embargo, la nueva realidad estuvo salpicada de conflictos sociales. El movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, el pacifismo que criticaba la guerra de Vietnam, la constante violencia callejera e inseguridad en muchos barrios, y la aparición de movimientos contraculturales que se oponían a la mentalidad predominante, como los hippies. Asimismo, en esa misma línea proliferaron las sectas, siempre lideradas por alguna figura muy carismática. Con un pasado bastante trágico y turbulento que incluía el paso por prisión, Charles Manson fue desarrollando una personalidad muy atractiva para personas descontentas con el mundo en el que vivían, con trayectorias vitales conflictivas y necesidades afectivas insatisfechas. Desde 1967 se fue conformando un grupo de jóvenes seguidores, principalmente mujeres, autodenominado La Familia, que convivía con su gurú, el cual iba aumentando su control psicológico sobre el resto, mientras seguía estructurando un pensamiento por el que veía con desconfianza a las autoridades políticas, a la sociedad en su conjunto y sobre todo a los afroamericanos, puesto que creía que se avecinaba una guerra racial, cuyo estallido, según él, profetizaban The Beatles en su tema Helter Skelter. Esto último es una buena muestra del rol capital que Manson le reservaba a la música en su vida, lo que le llevó a componer infinidad de poemas y temas que además le otorgaron una cierta reputación en el ámbito artístico californiano, llegando incluso a relacionarse con músicos tan conocidos como Dennis Wilson, batería de The Beach Boys. En 1968, el productor ejecutivo del álbum, Phil Kaufman, que había conocido a Manson en prisión, se mudó brevemente con Manson y su familia. Kaufman instó continuamente a Manson a grabar algunas de sus canciones. Durante el verano de 1968, Manson intentó construir un álbum con miembros de los Beach Boys. Carl y Brian Wilson coprodujeron unas 10 canciones de Manson que grabó en el estudio personal de los Beach Boys. Estas cintas permanecen inéditas, aunque las canciones en sí pueden superponerse con el material presente en Lie, The Love and Terror Cult. En diciembre de 1968, los Beach Boys lanzaron una versión de Cease to Exist de Manson como cara B del sencillo, excepto que se cambiaron las letras y el título a Never Learn Not to Love. Lo cual enfureció a Manson. También se le atribuyó únicamente a Dennis Wilson. Cuando se le preguntó por qué no se le dio crédito a Manson, Dennis respondió: él no quería eso, en cambio quería dinero. Le di unos $100,000 en cosas. Pese a sus intentos previos, en parte con la colaboración del propio Wilson, Charles Manson no lograría haber publicado su primer disco con las canciones que fue componiendo durante los 60 hasta después de ser detenido en 1970, aunque las grabaciones tenían 2 y 3 años de antigüedad.
Encuadrable en el folk o el folk psicodélico, tanto el título como la imagen de la carátula constituyeron una respuesta muy directa a la revista Life, que poco antes había llevado a su portada una foto de Manson con el texto The Love and Terror Cult, es decir, el culto del amor y el terror. Se reprodujo la imagen y ese texto, pero se le quitó la letra F al nombre de la publicación, pasando de Life a Lie, de vida a mentira. Así quedó bautizado el disco como Lie, The Love and Terror Cult. Según las notas originales del álbum, Lie, The Love and Terror Cult se grabó principalmente en Gold Star Studios el 8 de agosto de 1968, con algunas excepciones. En una entrevista realizada en 1991, Manson declaró que ese álbum en particular se hizo con una vieja grabadora de tan solo $7. Este álbum incluía 14 temas de los que podemos extraer el pensamiento de su autor e incluso parte de sus recursos para atraer nuevos miembros a su círculo íntimo. En varias canciones se habla de la necesidad de abandonar la vida anterior e incluso el propio ego, haciendo hincapié en el sufrimiento que implica seguir los convencionalismos y las relaciones personales tradicionales. No parece casual que en su mayoría estén dirigidos precisamente a individuos con pasado turbulento, un gran desencanto con el mundo en el que vivían y mayoritariamente del sexo femenino. De hecho, en Cease to Exist, incluso le afirma a una joven oyente que Submission is a gift, la sumisión es un regalo. Asimismo, también enfatiza el sentimiento de comunidad frente al exterior, que los estigmatizaría por su modo de vida y sus creencias, considerándolos malvados, sobre todo a él mismo como líder del grupo, como se refleja de manera clara en People Say I'm Not Good. Todos esos elementos fueron compartidos por las numerosas sectas y grupos contraculturales que brotaron a lo largo de los 60 y en décadas posteriores, algunos de ellos dándole una importancia más o menos análoga a la música para transmitir su mensaje y conformar un mayor sentimiento de unión. Pero posiblemente sean todos estos temas de Charles Manson los que mejor lo explican. Este disco no se quedaba, sin embargo, en este tipo de temas, sino que también traslucía una fuerte crítica a la sociedad, el poder político o la justicia. En cuanto al primer punto, presente en todas las canciones, de un modo u otro, se refleja especialmente en Mechanical Man o Sick City, en las que se habla de la alienación del ser humano en una sociedad de consumo, la insolidaridad o la inacción ante los problemas, entre otros aspectos. El desencanto con la actuación de las instituciones gubernamentales estadounidenses es el tema principal de Don't Do Anything Illegal, y en Arkansas hace una crítica explícita a la escolarización obligatoria a la que fuerzan los poderes políticos, al considerar la escuela como un espacio de adoctrinamiento de los niños. Tampoco el sistema penitenciario escapa de los dardos musicales de este expresidiario, que en Big Iron Door se queja de las malas condiciones de las cárceles y del sistema en general. Finalmente, también hace una breve referencia en Garbage Dump a uno de los asuntos más polémicos de su tiempo, la ya citada Guerra de Vietnam, sin hacer alusión de manera explícita, señalando que ni siquiera le importa quién la gane. Como era de esperar, la publicación The Lie, The Love and Terror Cult no estuvo exenta de polémica. Fue lanzado en vinilo el 6 de marzo de 1970. Su autoría hizo que alcanzara, con el tiempo, cierto éxito comercial, sobre todo en los Estados Unidos. Las revisiones retrospectivas del álbum han sido en gran parte positivas, aunque tanto los críticos y el público general han tenido dificultad de separar la música de Manson de sus crímenes posteriores. Mucho del rechazo a este material discográfico reside en una concepción totalmente extramusical. Manson recurre a un gran repertorio diverso dentro de la canción popular y la música tradicional estadounidense, entre el folk de Bob Dylan y el country y la psicodelia, aunque impredecible y retorcido en sus estructuras, tan experimental como popular, destacándose como un excelente cantante,
pero limitado en la ejecución del instrumento principal en sus canciones, la guitarra. El hecho de ser un disco grabado de manera amateur, sin producción o equipo profesional, lo que hoy se denomina lo-fi, añade más confusión y oscuridad al disco. Muchas de las canciones también se han vuelto a grabar y han sido versionadas. Una versión de Look at Your Game Girl aparece como una pista oculta en el álbum de Guns N' Roses, The Spaghetti Incident. Rob Zombie, Red Cross, Devendra Banhart, Marilyn Manson y The Lemonheads han hecho versiones de sus temas. En los años 60, el mismo Neil Young llegó a tener palabras de elogio ante la música de Manson. El grupo de culto Brian Johnston Massacre incluyó una versión reelaborada de Arkansas en un EP de 1999. El líder, Anton Newcombe, cita con frecuencia a Manson como una influencia, incluso afirmando haber grabado con él. Como se puede deducir, la transformación de Charles Manson en todo un ícono fue bastante rápida, persistiendo aún hasta el día de hoy, tras su fallecimiento en prisión en el año 2017. Pese a las agrias polémicas al respecto, su música ha llegado a alcanzar un cierto reconocimiento, sobre todo este primer álbum, y por lo que a nosotros respecta, se ha transformado en una fuente extremadamente útil para entender no solo su pensamiento individual, sino también una época. Cuando toda la sangre seca desaparece, Love and Terror Cult sigue siendo uno de los álbumes más extraños que existen. Con el tiempo y más allá de sus méritos artísticos, se ha metido deliberadamente bajo la alfombra y se ha olvidado en los campos del tiempo, tal vez por lo políticamente incorrecto que sería adorar el arte de un famoso criminal. Un documento que representa el otro lado del Flower Power de los 60, su lado más sórdido y extraño.